Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video de Diverte Inspírate. Mi nombre es Odra Díaz, estaré con ustedes. Hoy vamos a hablar de la historia de los pigmentos. Estoy investigando porque estoy haciendo un video sobre la sustentabilidad de los pigmentos y me pareció súper interesante compartir la historia de los pigmentos con ustedes. Para dar un contexto muy general, vamos a ver que los colores han significado algo en cada cultura desde la época de la prehistoria y que lo hemos sacado de muchísimos materiales dependiendo del lugar donde se encuentren las civilizaciones. Vamos a ver el significado y la relevancia que tiene cada uno de estos colores desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista histórico. Vamos a ver algunas cosas horrorosas y algunas cosas súper interesantes, así que no se lo pierdan, allá vamos. Ok, empezamos con el color rojo. El color rojo es uno de los colores más importantes, no solo porque se usa desde la prehistoria, sino que también es uno de los colores que nuestros ojos mejor ven. Es el rango de luz que más puede percibir nuestro ojo. Es por eso que, por ejemplo, a los bebés les llama tanto la atención y que lo utilizan tanto para hacer publicidad como la Coca-Cola, McDonald's, entre otros. El color rojo ha estado presente en todas las culturas y vamos a ver que tiene muchísima importancia y relevancia y que en muchas culturas significa cosas muy opuestas. También tiene significados muy positivos y muy negativos. Entonces, psicológicamente hablando, el rojo nos dice alerta, peligro. ¿Por qué? Porque lo asociamos con la sangre, con las heridas. Y normalmente si vemos sangre, muchas veces podemos incluso hasta llegar a la muerte. Por eso es un color que genera peligro. Pero también hay muchas culturas que por la misma asociación a la sangre, el color rojo es vida. El rojo es un color muy terrenal, es un color asociado con lo material, con, con toda la parte más mundana. De hecho, si nos vamos a las culturas orientales, por ejemplo, en el budismo, en el hinduismo, donde tienen los chakras, se asocia con el primer chakra. Este primer chakra es conocido como chakra raíz y, como dice, es como la raíz de nosotros con la tierra. Es lo que nos va a conectar con esa parte de supervivencia. En la astrología también se conecta con Marte y con Aries, que son símbolos de masculinidad, porque están asociados a la acción, a la guerra, a lo material, a lo más mundano. Se asocia a un amor, pero no un amor espiritual, un amor del todo, sino es un amor mucho más sensual, mucho más terrenal. Se asocia a la sexualidad y incluso a la lujuria. De hecho, en muchísimos cuadros renacentistas, cuando querían representar hechos de lujuria o de engaños entre parejas, representaban a las personas normalmente de rojo y amarillo. Una de ellas de rojo representando la parte de la lujuria y la otra de amarillo representando la parte del engaño. Entonces, de ahí vienen también significados pictóricos. El rojo también ha tenido connotaciones muy importantes en cuanto a rangos. No todo el mundo podía usar el rojo y no todos los rojos eran iguales. Como el rojo es un color también bastante abundante en la tierra, pues era fácil tener más o menos de colores rojizos las telas. Pero que quede un color rojo intenso no era tan fácil y lo utilizaban solo los altos mandos, especialmente los hombres porque era un color que expresaba masculinidad. En cuanto a los pigmentos, es muy interesante su historia. Hay unos que son de manera natural, es que lo podemos encontrar en la naturaleza sin hacer ningún tipo de alteraciones, como por ejemplo el cinadio. Este mineral es un sulfuro de mercurio y lo usaban en casi todas las representaciones pictóricas de la época, como cerámica, escultura, pintura, incluso en tatuajes, pero era un poco tóxico porque lleva mercurio. También hay otros que me llamaron mucho la atención, no solo por lo salvaje del procedimiento, sino porque en la actualidad todavía se siguen utilizando. Bueno, uno de ellos. El primero es el kermes. El kermes lo utilizaban sobre todo en Europa, lo sacaban de unos coleópteros, que son unos escarabajos, y disecaban a la hembra y esta la machacaban. Y ella tenía una sustancia en su interior que pintaba de rojo. Este lo usaron mucho hasta que los colonizadores llegaron a América, donde encontraron el carmín, que es el que actualmente usan. Este lo extraen de la cochinilla, que es otro insecto. Este se encuentra en los nopales, sobre todo en la parte de Centroamérica, lo utilizaban mucho los mayas, los aztecas, entre otros.
Y es más o menos similar, también se secan a la hembra y la machacan y ella tiene este pigmento que es el carmín. Lo utilizan mucho actualmente en la industria de la alimentación, por eso muchas comidas, aunque no tengan otras cosas provenientes de animales, no son veganas o vegetarianas, precisamente porque utilizan esto que viene de los animales. Es el, si no me equivoco, es el colorante E120. También, por ejemplo, hay otros como el Minio, que fue un pigmento que lo encontraron por casualidad, lo utilizaban mucho para pintar las paredes, pero era de color blanco, y resulta que en un incendio, pues cambió a rojo, y se dieron cuenta que al someterlo al calor, pues este cambiaba. Lo que más me llamó la atención, porque no lo sabía, es que un método para sacar un pigmento le dio el nombre a un país, así que no adivinas cuál es, Brasil. Resulta que en esas épocas, antes de la colonia, pues los pigmentos eran muy importantes porque no se podían mezclar, ya que esto le restaba pureza a las pinturas. Entonces cada color necesitaba pigmentos, y no solo pigmentos de colores distintos, sino pigmentos que duraran. Entonces utilizaban los que ya les dije anteriormente, y cuando llegaron los colonos a Brasil, se dieron cuenta que había un árbol que tenía su madera una pigmentación rojiza, del cual podían sacar los pigmentos rojos. Y esto lo llamaron como, a la madera la llamaron como brasa en portugués, y también había unos parecidos que también los franceses llamaban de esta modo, y bueno, surgió el nombre de palo de Brasil, hasta que llegó y le dieron el nombre a Brasil, porque había muchísimos. Pero bueno, eran un poco salvajes y cortaron muchísimos árboles, dejándolo casi en peligro de extinción en las áreas donde ellos llegaron. O sea, imagínense el grado de salvajismo. De hecho, era una planta tan importante en la época que normalmente en los mapas de la antigüedad ponían cosas muy puntuales y muy importantes en cada territorio. Y en Brasil, adivinen qué pusieron, estos árboles. ¿Lo sabías? Ahora vamos a hablar sobre el amarillo y el naranja. El naranja es un color bastante cálido, al igual que el amarillo y el rojo. De hecho, es la mezcla, la combinación del amarillo con el rojo. Del naranja no tengo mucha información de cómo salían los pigmentos en las épocas antiguas, pero es un color bastante utilizado. Sobre todo se usaban y se siguen usando mucho los colores ocres, porque eran los pigmentos más fáciles de hacer con las tierras. El naranja lo podemos ver, por ejemplo, en las culturas orientales, cómo lo relacionan con los chakras. El segundo chakra es de color naranja. Este denota creatividad, ya que este chakra está en la parte abdominal donde se encuentran los órganos reproductores. Y la creatividad viene de la creación. Entonces, el naranja se le denota como creativo. También es un color que en muchas culturas incluso expresa emociones negativas como la rabia o la ira. Pero paradójicamente, tanto el amarillo como el naranja se relacionan con la alegría. El amarillo, en cambio, si lo vemos desde las culturas orientales, tiene el tercer chakra, que es el que está aquí en el plexo solar. Como su nombre lo indica, también está relacionado con el sol, es de fuego. Como es de fuego y está en el estómago, las emociones se sienten mucho en el estómago. Cuando estás molesta, lo sientes en el estómago, por eso también se relacionan mucho con emociones como la ira. En la edad del Renacimiento y un poco antes se relacionaba mucho el color amarillo eh, con la traición. De hecho, es el color preferido para representar a Judas, que es el traidor por excelencia. El amarillo sí se ha utilizado a lo largo de las décadas y sí fue un color más importante. Se utilizaba tanto en la vestimenta como en los diferentes tipos pictóricos. Hay culturas que lo utilizaron más que otras, por ejemplo, las culturas orientales utilizaban mucho los colores cálidos como el rojo, el naranja, el amarillo, y dependiendo de las culturas occidentales, pues usaban más o menos estos colores. Entre los colores amarillos que existen, los más que me llamaron más la atención son, por ejemplo, el amarillo cromo, o también conocido como amarillo París, que es el que utilizaba el pintor Picasso y también Van Gogh. De hecho, una curiosidad es que Van Gogh se dice que utilizaba mucho este color porque era una persona bastante deprimida y imponía el color amarillo para darle un toque de alegría a su vida. También otros afirman que realmente él tenía una enfermedad donde veía las cosas amarillas, sobre todo en su última etapa, de hecho en su periodo amarillo, se dice que él veía todo amarillo y por eso lo pintaba así. Entre otros amarillos está, por ejemplo, los oropimentes, que eran de azufre y arsénico, eran bastante tóxicos. También está el amarillo plomo, que fue hecho por los egipcios, y este también era bastante tóxico, estaba hecho de plomo y de estaño. Otros pigmentos más curiosos, por ejemplo, el amarillo indio. Este es un amarillo que actualmente se hace de manera sintética, pero cuando nació en la India, como su nombre lo dice, y lo hacían con la orina de las vacas que comían hojas de mango.
Esto se prohibió al final porque le hacía muy mal a las vacas comer hojas de mango. Y las vacas, bueno, en la India son sagradas, pero no sé por qué salió eso. Algunos amarillos de origen vegetal que utilizaban ya desde épocas antiguas era, por ejemplo, el azafrán. Este lo utilizaban sobre todo para teñir telas. Daba un color bastante vivo y que se mantenía por el tiempo, pero tenía el problema de que el azafrán es bastante difícil de conseguir en grandes cantidades. De hecho, en la actualidad es una de las especies más caras que existen y en ese entonces pues no era la excepción, ya que son los pistilos de una pequeña flor. También se puede usar la cúrcuma y otro tipo de especias para el teñido, pero no duran tanto como la que ya dijimos. También utilizan mucho la henna, que son mezclas de arcilla diferentes, y estas las usan en varios colores, sobre todo en colores ocres, tanto naranjas, amarillos, rojos, incluso marrones, y actualmente hay hasta negros. Lo usan mucho para las pinturas en la piel, también las utilizaban para ciertas decoraciones en las telas, y eh, o sea, lo hacían a propósito, ya que la henna se cae al poco tiempo y en ciertas celebraciones no querían dañar ciertas vestimentas, pero querían hacerle diseños. Entonces lo que hacían era hacer diseños con la henna y a varias lavadas estos se caían y las telas quedaban como nuevas para hacer nuevos diseños. Verde, ¿qué te quiero verde? El verde es uno de los colores más abundantes en nuestro planeta. Y paradójicamente es uno de los más difíciles de conseguir, o al menos en tiempos remotos. Aunque podemos pensar, pero ¿por qué no machacaban las hojas y de ahí sacaban los pigmentos? Lo intentaron mucho, pero no era tan fácil. Ahora, antes de entrar en esta parte de los pigmentos, vamos a hablar un poquito de la parte más psicológica del verde. El verde también es un color que lo podemos asociar con cosas tanto buenas como malas. Y, como a todos, depende mucho de la cultura y también de la época. El verde era muy asociado con el veneno, porque de hecho los compuestos que utilizaban para estas pinturas eran bastante venenosos y mucha gente se murió con el verde. Por eso quizás de ahí lo asocian con el veneno. Lo asocian con la parte de enfermedad, quizás por esta parte del veneno y también porque en muchas enfermedades la piel pierde ese color rosáceo y se pone un poco más verdoso, más pálido. El verde actualmente ha cambiado mucho su significado. Actualmente se ve de manera mucho más positiva que antiguamente. Ahora se conecta más con la parte ecológica, con esto de salvar el planeta, con la parte verde del planeta, con la vida. Anteriormente no era esto tan así. De hecho, el verde no tenía tanto protagonismo en la historia cotidiana. Pero ahí, bueno, depende un poco de la cultura. Las culturas orientales, sí es verdad que lo usaban mucho. Para las culturas del Medio Oriente, el verde era un color súper importante y simbolizaba la vida. De hecho, si vemos casi todas las banderas del mundo árabe, tienen el verde, porque representa también la vida y es parte de su creencia, de su religión. Y bueno, si nos ponemos a pensar, mucho de su paisaje es bastante árido, es bastante seco, amarillo y ver un verde era muchas veces incluso la salvación, era un oasis. Por eso el verde se le asocia mucho a esto. Si nos vamos un poco hacia la cultura budista y lo conectamos con el chakra número 4 es de color verde, es el chakra del corazón. Por eso también el verde se asocia mucho con el amor, porque es el chakra del amor. Pero no es un amor tan carnal, un amor tan pasional o terrenal como el rojo, como el primer chakra. Este es un amor un poco más elevado, es un amor más espiritual. Eh, el verde, de hecho, lo utilizaron hasta relativamente hace poco, sobre todo en Europa, para representar el agua, porque el agua no era sagrado. Y ¿dónde está el cielo? O sea, la salvación de la humanidad, por lo menos en la cultura cristiana, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la Virgen? Ellos están en el cielo era sagrado. Y para diferenciar el agua del cielo, pintaban el agua en tonos verdes. Si ven los paisajes del Renacimiento, ven que las aguas tienen unas tonalidades más verdosas. Y ya luego, cuando llegan a América, los europeos empiezan a ver que es mucho más el contraste de verdes, hay mucho más verde, mucho más selva. Y entonces, para diferenciar un poco el agua del verde, de la selva, de la vegetación,
empiezan a darle unos tonos más azuláceos al agua. Bien, en cuanto a los pigmentos, como les dije, no era fácil de encontrar. Eh, es muy fácil sacar la clorofila de las plantas, pero este pigmento no perdura. Entonces no podían hacer una obra maestra y que en pocos meses, días o incluso pocos años ya se perdiera el color. Entonces desarrollaron diversas técnicas, como por ejemplo el verde gris, que eran piezas de cobre que ponían en vino, en orina o en vinagre, y estas se oxidaban. Cuando estas se oxidaban, les salía como una capa, una costra verdosa, la cual raspaban y utilizaban con otros compuestos para hacer las diversas pinturas. Eh, ya más adelante, bueno, antes de entrar en eso, el verde era muy utilizado en las técnicas del fresco y ellos lo utilizaban para darle la base a la piel, porque descubrieron que si ponían un verde de base, el color de la piel luego se vería mucho más real. Es por eso que en muchos frescos, en muchas pinturas antiguas, vemos que las personas son verdes. No es que las pintaban verdes o estaban enfermas o eran extraterrestres, es simplemente que la pintura de arriba, la capa de color carne, eh, se caía y quedaba al descubierto la capa verdosa que utilizaban para la base. Luego ya en el siglo XVIII y siglo XIX empiezan los colores sintéticos y crean distintos tipos de verde. Uno de los más famosos es el verde shell, y este no es famoso por algo bueno. De hecho, es uno de los pigmentos más venenosos que han creado. Era un verde súper bonito, súper llamativo, y empezaron a utilizarlo en paredes, en juguetes, en ropa, en muchas cosas. Y de repente la gente empezó a morirse de manera extraña, con una enfermedad que nadie entendía, y se dice que había un señor de la alta alcurnia de la Inglaterra de esa época que tenía 4 hijos y ya 3 de sus hijos se habían muerto, y tenía a la más pequeña enferma y estaba desesperado por que la salvaran, y contrató a uno de los mejores médicos de la época y tal, y al final la niña lamentablemente también muere, pero le hacen una autopsia y descubren que estaban envenenados. Y, y bueno, se ponen a investigar y todas las muertes se relacionaban porque tenían algo verde. Ya luego el verde lo eliminan, o sea, lo prohíben y lo utilizan para matar plagas, cosa que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. Vamos con el azul. El azul es uno de los colores más relevantes en la historia, bueno, al menos así lo veo yo. Primero, es el primer pigmento artificial que se creó en toda la historia, y lo crearon los egipcios. O sea, es bastante antiguo. Pero antes de entrar en esta historia de los pigmentos, vamos a hablar un poquito de su significado psicológico. El azul, si lo vemos con la cultura budista, hinduista, y lo relacionamos con los chakras, está en dos de los chakras, en el quinto y en el sexto. El quinto es un azul un poco más claro, es un azul más cielo, y el sexto es un azul más fuerte, más oscuro, es el índigo. Eh, Habla mucho de la comunicación, porque el azul está conectado con el agua y también con el aire. Es un color de mucha fluidez, y por eso se relaciona mucho con la parte de comunicación, con la parte incluso de la respiración. En cambio, el azul ya más oscuro, el índigo, es un color mucho más profundo, mucho más misterioso, mucho más incluso inentendible. Entonces, se asocia con lo que ellos llaman el tercer ojo, porque tiene que ver mucho con la intuición, con lo que vemos más allá de lo que vemos, con lo que sentimos, con, con esa parte un poco más etérea, como esa parte no tan explicable. El azul también se asocia mucho con la calma, es un color frío, es un color que llama a la tranquilidad, a la relajación incluso, pero también se puede asociar con cosas un poco más negativas, entre comillas, porque no hay cosas positivas o negativas, pero es asociado con el miedo, es asociado con ese sentimiento quizás incluso de rechazo. Es mucho más tranquilo, y por eso se puede asociar con la inacción. De hecho, es como un poco lo opuesto, aunque no lo opuesto real, pero lo asocia mucho con lo opuesto del rojo. Y si el rojo es actividad, el azul es tranquilidad. Entonces, por ahí vemos un poco de dónde sale la historia del azul y cómo lo conectan, o como no lo conectan, como es el color
del cielo y del agua, muchas culturas por ahí le han dado muchos significados. Por ejemplo, por mucho tiempo, incluso en nuestra actualidad, todavía tiene una connotación muy virginal, porque se le asocia con la Virgen, porque el cielo se asocia con lo sagrado, por lo menos desde la cultura cristiana, pero también es muy utilizado en otras culturas, como en las culturas árabes. Eran, ellos utilizaban el azul desde tiempos remotos, pero en otras culturas, por lo menos en la griega, era un color muy secundario, muy de relleno, de fondo. No tenía como un protagonismo, y tanto era así que ni siquiera tenía una palabra para este color. De hecho, la palabra color es una palabra muy reciente. El concepto como tal del color es algo muy reciente. Y color significa pigmento que tiene algo. Mientras que en otras culturas, como la japonesa, el término que utilizan para color significa mujer y hombre teniendo sexo. Es un poco extraño, pero depende de la cultura. Vamos a asociar el color a algo muy material o a algo incluso más espiritual. Y el azul es ese color que quizás lo explica un poco más o es más fácil de entenderlo por ahí. También el azul en la época de los romanos era asociada con la gente del norte, con los bárbaros. Y para los romanos estos eran unas personas tontas, eran un poco graciosas. Y se asocia el color de los ojos azules en esta época con la estupidez. Incluso se asocia con frases que han llegado a nuestra época como me estás contando un cuento azul, es un cuento tonto. También fue utilizado desde tiempos muy remotos y cada civilización le dio un, un entorno o un significado distinto dentro de su arte. Pero al menos lo que dije de los griegos era algo muy de fondo, muy para rellenar espacios. Los egipcios lo usaban mucho más hacia la parte natural, hacia eso para fluir, mientras los cristianos lo utilizaban mucho para determinar lo sagrado. Dentro de los pigmentos, los que podemos, eran muy importantes, sobre todo hablando de la época, eh, sobre todo hablando de Europa, eran un pigmento muy importante porque era súper caro, porque sobre todo en la parte de, digamos, del sur de Europa, eh, o oeste de Europa, eh, no era tan fácil de encontrar. De hecho, ellos lo traían desde los árabes y por eso se llamaba azul ultramar, porque venía del otro lado del mar. Era tan caro, que era más caro que el oro. Entonces, porque claro, esta lo obtenían de una piedra preciosa que se llamaba lápiz lazuli y por eso lo utilizaban exclusivamente para la Virgen. Ya luego en la historia lograron hacer otros pigmentos como el citramar, que era un azul súper parecido al ultramar, pero como su nombre lo indicaba, era de este lado del mar. Y incluso teniendo este color, como era una pintura en el Renacimiento tan simbólica, seguían usando el ultramar para pintar a la Virgen. Y no importa si en el mismo cuadro habían otras cosas azules, y los azules no se diferenciaban, pero el pintor y el que lo pagaban sabían que el ultramar se usó para la Virgen, porque ese era el sagrado, y el otro para lo demás. También a lo largo de la historia pues crearon otro tipo de azules que se degradaban mucho más rápido, como el azul cobalto. Los mayas también utilizaban uno que se llama azul maya. Este era originario de la planta Blanil. Pero en la Europa del Este y del Norte también utilizaban otro tipo de azul. Y ellos lo usaban abundantemente. Era el pictos. Este lo usaban los guerreros de los tiempos romanos. Y este lo obtenían a través de un arbusto que se llamaba glastus. Y esto se tenía en la piel y los textiles con este azul. También hay otros tipos ya luego sacan otro tipo de pigmentos más sintéticos como el índigo y el azul de Prusia, que ya viene después del siglo XVIII. Ahora vamos a hablar del color púrpura. Para mí es mi preferido. Me encanta su significado y me pareció curiosa su historia, aunque bastante salvaje, la verdad. El color púrpura es el color del misticismo y de la espiritualidad por excelencia. Es asociado con la cultura hindú y budista con el último chakra, el chakra de la coronilla. Este chakra que nos conecta directamente con Dios, con el universo, con esa energía trascendental, esa energía omnisciente. Es un color que también se asocia mucho a la parte mística, a la parte
del misterio, de lo inexplicable, a esa parte más etérea. Obviamente depende mucho de la persona también, esa percepción y de la cultura. Vamos a ver que a lo largo de la historia estos significados han cambiado mucho. En épocas romanas, este color era muy importante para los emperadores. Era el color que denotaba su poder, era un color que solo utilizaban ellos completamente en sus túnicas y sus senadores utilizaban ciertos detalles púrpuras en las de ellos. Era un color que fue utilizado durante siglos por los reyes y los emperadores. De hecho, Carlomagno en su coronación se vistió con una túnica morada púrpura y, y se dice que emperadores mataron a reyes para conseguir sus túnicas púrpuras porque eran muy bonitas. Hay muchas historias asociadas con el púrpura. También tiene una importancia relevante en el cristianismo, ya que en la época de los romanos, en la época de Jesucristo, era importante el color, como ya les dije, y como Jesús era el rey de los judíos, de manera de burla lo vistieron de púrpura para, para llevarlo hacia su crucifixión. Entonces tiene también esta connotación incluso quizás con el sufrimiento, pero es porque lo asociamos con este capítulo de la vida de Jesús. Eh, y aparte también, por lo mismo, también tiene esa parte sagrada dentro de la Iglesia Católica. De hecho, después el púrpura fue adoptado por los altos rangos de la Iglesia Católica. Y no es hasta la Edad Media que este púrpura cambia por el escarlata, que también, como expliqué anteriormente, era un color de poder y de masculinidad y algo sagrado y bueno, ya se le asocia más a la iglesia. Pero al principio lo vestían de morado. Incluso hay ciertas órdenes y ciertos rangos de la Iglesia Católica donde todavía siguen vistiéndose de púrpura. El púrpura ya después, en la época moderna, fue asociado con esta cultura psicodélica, con toda esa parte nueva, esa parte eh, que para algunos era esa parte mala, pero para otros, para los que estaban dentro de la cultura psicodélica, también era parte de buscar la trascendencia. Es por eso que el morado siempre también está muy presente en este tipo de culturas, porque siempre se asocia de alguna u otra manera con esa parte trascendental, esa parte más espiritual del ser humano. Ahora, su manera de hacer los pigmentos no es la manera más espiritual que hemos tenido. El más famoso o el más utilizado durante siglos fue el púrpura de Tirio o púrpura de Tiro. Este púrpura era hecho de moluscos. Eran unos moluscos como unos caracoles marinos que tenían una glándula que fabricaba esta especie de tintura. Ellos lo procesaban y sacaban esto. Lo salvaje no es solo que necesitaban los animales, sino la cantidad de animales que necesitaban para producir estos pigmentos. Imagínense que solo para teñir 1 kilogramo de ropa, de tela, era necesario 200 gramos de este pigmento y para producir solo 1 gramo de este pigmento había que matar a 10.000 de estos moluscos. Hay fuentes que consulté que dicen que el molusco fue tan explotado que la especie se extinguió. Hay otras fuentes que consulté que no se extinguieron, que quizás estuvieron en grave peligro por un tiempo, después me imagino que se reprodujeron y, y volvió la especie a estar en equilibrio. Y en el 2008, supuestamente, un investigador volvió a recrear esta receta, hizo 1 gramo de esta tintura, de este pigmento, eh, o sea que mató a 10.000 de estos moluscos. La verdad no sé cuál es la historia real, pero bueno, ya se las dejo a ustedes que investiguen. Este pigmento se utilizó por bastantes décadas y siglos. En cierto momento de la historia, ya después de los romanos, pierde un poco de relevancia este pigmento, empiezan a adoptar otro tipo de morados, digamos un poco más rojizos, un poco más azulados, y los hacían con con otros materiales. Y no es hasta 1856 más o menos que se crea el primer pigmento sintético púrpura. Y actualmente pues hay pigmentos sintéticos púrpuras similares a este púrpura de Tiro. Otra curiosidad es que el púrpura es uno de los colores favoritos de Gustav Klimt, el famoso artista.
Para terminar este video quiero hablarles un poquito del blanco y del negro. El blanco sería la unión de todos los colores, mientras el negro es la ausencia de todos los colores. El blanco y el negro han estado presentes en toda la historia del arte desde la época prehistórica y también están en las culturas. Y cada cultura tiene su propio significado hacia estos colores. Podemos ver que pueden ser muy positivos o muy negativos, siempre son como lados superopuestos entre, por ejemplo, el yin y el yang es la parte de la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz. Em, pero para cada cultura es distinto. Por ejemplo, en las culturas occidentales es normal que utilicemos el negro para el luto, cuando se termina una vida, porque nuestra cultura habla de una única vida, de no hay continuidad, es como algo finito, y agarramos esa como oscuridad de quizás de no saber, ese sentimiento de tristeza que nos da por terminar una vida y lo ponemos en el negro. En cambio, en las culturas orientales, esto pasa al contrario, ellos creen más en la continuidad, no, ellos creen más en la vida que continúa, en la reencarnación, y es por eso que ellos agarran el blanco, porque es un color de pureza, de continuidad, de alegría incluso, y para ellos es una celebración, mientras que para nosotros es más una tristeza. El blanco también, en términos generales, significa pureza, pero el negro depende mucho. También era considerado por los egipcios como un color de fertilidad. Si vemos un suelo fértil, es un suelo bastante oscuro, un suelo negro. Es por eso que el negro expresa para los egipcios la fertilidad. El blanco en la actualidad se expresa como pureza y es muy utilizado en rituales, sobre todo católicos, como el matrimonio, la comunión, el bautismo, entre otras cosas. Eh, el blanco y el negro han sido utilizados por órdenes religiosas a lo largo de la historia, no solo católicas, sino otro tipo de religiones. Lo utilizan mucho, son colores más neutros que expresan eh, castidad, que expresan pureza, que expresan seriedad, etc. El negro en la época moderna es señal de elegancia. Viene de la época de los burgueses, de la nobleza. La nobleza tenía colores que eran específicos para ellos. Ellos utilizaban colores que los pigmentos eran bastante costosos, como ya vimos anteriormente. Y luego llegan estas clases burguesas que tenían bastante dinero y empiezan a adquirir también este tipo de pigmentos para vestirse. Y la nobleza fue como que ya vaya, necesitamos algo que nos distinga, no podemos eh, vestirnos de igual forma que estos. Entonces lo que hicieron incluso fue que fuera ilegal que los demás, que no fueran de la nobleza, tomaran ciertos colores. Entonces los burgueses, como tenían dinero, les pagaron a los artesanos para que crearan un color negro, negro que durara, o sea, que se viera negro, porque anteriormente, aunque el negro era fácil relativamente de extraer los pigmentos, las ropas negras no quedaban negras, negras, sino eran más como grisáceas o se caían fácilmente. Entonces ellos le pagaron a los artesanos para que crearan un negro negro y de ahí que ellos empezaran a, a vestir de este color, que también era bastante costoso, y por eso se ve mucho en la época antigua esos cuadros de la gente de rangos altos, de poder económico, vestidos de negro, como los banqueros, etc. Y ya luego en la historia, cuando los nobles empiezan a quedarse sin dinero, pero los burgueses tienen mucho dinero, pero no tienen los títulos de la nobleza, entonces entre ellos se hacen alianzas y ya se eliminan esa barrera del color entre ellos y bueno, ya se mezclan. Pero el negro surge de ahí y es por eso que todavía tiene ese estatus de riqueza, de elegancia. Em, los pigmentos como tal, los más comunes fueron el negro, negro hueso, que sacaban de la quema del hueso, y el negro humo, que sacaban de la quema de grasas y aceites. Ya luego hicieron otro tipo de pigmentos, como les dije, por ejemplo, que usaban para teñir las telas, y ya luego crearon pigmentos con otro tipo de materiales. En cambio, los blancos también los sacaban de diferentes tipos de arcilla, de minerales, etcétera. Y, pero en las épocas más antiguas, en el Renacimiento, en la época medieval, etcétera, no eran esos blancos blancos tan puros como los que tenemos ahorita, por ejemplo, el blanco titanio, que es el más usado en, por ejemplo, en óleo.
pero antes eran un poco más como blancos con toques crema, con blanco hueso, y a poco con el tiempo pues se fueron refinando al hacer los colores sintéticos. Y bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado muchísimo. Si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. Aquí te dejo mis redes sociales, espero que le des pulgarcito arriba y nos vemos en el próximo. Bye.